a abrir su Biblia en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 18, Jeremías 18. Vamos a leer un solo verso. Yo ya he predicado acerca de esto, es una serie, pero no la había completado. Son 7 mensajes relacionados con la casa del alfarero, ¿sí? Hoy vamos a ver uno de estos mensajes que no lo hemos dado todavía. Es simple, sencillo, pero que es de vital importancia, especialmente en el tiempo que nos toca vivir. Jeremías capítulo 18, ¿lo tenemos? Jeremías 18, si lo ponemos también es mejor. Si no, usted busca en su Biblia el verso número 2. Jeremías 18, aquí lo tenemos, el verso 2. Leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: levántate y vete a casa del alfarero. Y en esta segunda parte de este versículo me quiero enfocar. Y allí te haré oír mis palabras. Lo repito porque es la segunda parte del verso en la cual nos vamos a enfocar. Dice: y allí te haré oír mis palabras. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos has permitido en este día, Señor, alabarte, Señor, con gozo, con alegría, y también, Señor, estar aprendiendo en la escuela bíblica. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, por todas las cosas. Ahora tú, Espíritu Santo, que estás en cada uno de nosotros y aquí en nuestro medio, Señor, conduce esta tu palabra, porque tú eres palabra viva, Señor, y te penetra hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Bueno, este pasaje es un pasaje que se ha repetido a lo largo del cristianismo, y digo del cristianismo en el buen sentido. Recordemos que cristianismo es todo aquello que representa a Cristo y a su iglesia. Y a lo largo de la historia, el cristianismo se ha ido desenvolviendo y desarrollando. Tiempos hubo de altibajos, tiempos que pasaron siglos, como que la iglesia estaba como borrada del mapa, vamos a decirlo así. Esto es parte de lo que vamos a estudiar en el curso de Historia de la Iglesia, en el seminario bíblico. Pero sencillamente podemos nosotros darnos cuenta, con un repaso así muy rápido de la historia del cristianismo, que especialmente en estos últimos 2 o 3 siglos quizás, fue un tiempo donde la iglesia cristiana se ha desarrollado y se ha expandido. No hubo tal expansión, ¿verdad? Por ejemplo, en la Edad Media, que fue una época de oscurantismo, así conocida, una edad oscura. Tampoco lo hubo en la época de la Revolución Francesa, etcétera. Toda la historia en donde el hombre más bien siempre se ha tratado de enfocar en sí mismo y no enfocarse en Dios y en su palabra. Bueno, este verso que hemos leído nos habla de la importancia de oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. No solamente oírla, sino también oírla y luego ponerla por obra, obviamente. Aquí el profeta, fíjese que Dios le está hablando con él y le dice: vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. O sea, ya Dios le estaba hablando a él estaría en su casa probablemente, pero Dios tenía un lugar en particular donde le haría oír una palabra exacta para la necesidad que él estaba teniendo, o una palabra exacta para el pueblo que él estaba representando, porque recordemos que Jeremías era un profeta israelita. Entonces él tenía como deber, ¿verdad?, transmitir todo aquello que recibía de parte de Dios.
no vamos ahora a analizar el mensaje que recibió el profeta, sino la importancia de lo que es la palabra de Dios. Repito, el profeta escuchó la voz del Señor porque él hablaba regularmente con Dios. Él era un servidor del Señor y aquí le está hablando directamente Dios: te haré oír mis palabras en la casa del alfarero. O sea, ¿cómo? ¿No estaba oyéndolo ya a Dios, al profeta, allí en el lugar que le habló estas palabras? Claro, pero Dios quería hablarle de una manera particular y especial, en un lugar también particular y especial, que era la casa del alfarero. Brevemente voy a decir qué es lo que se hacía en la casa del alfarero. Bueno, la casa del alfarero en aquella época era un lugar muy especial, muy particular, por la razón de que la mayoría de los objetos que se hacían, por ejemplo, culinarios para la casa, floreros, jarrones, todo eso se hacía de cerámica. Y lo hacía un alfarero, era un alfarero, un artesano, que trabajaba con un material muy común, que era el barro. Y allí tenía una rueda. Algunos han visto quizás cómo trabajaba un alfarero en la antigüedad. Hoy ese oficio quedó resumido a ciertas áreas de este planeta, ¿verdad? En algunas civilizaciones muy antiguas que todavía siguen utilizando esos métodos de la alfarería antigua. La rueda, que era impulsada con un pedal, y entonces a través del girar de la rueda, bueno, colocando el barro allí y con lo experto que eran sus manos, con la habilidad que sus manos tenían, entonces él iba dando forma a aquel barro hasta lograr su cometido. Lograr una vasija, lograr un jarrón, un jarro, etc. Las cosas que él se proponía hacer con aquel barro. Aquel barro luego era puesto a orear, o sea, a secarse, y luego era llevado a un horno, ¿verdad? Que lo cocinaba el barro intensamente, y eso quedaba, luego de sacarlo del horno y que se enfriase, un material muy duro llamado, y como nosotros lo conocemos hoy en día, cerámica. Bueno, algunos en nuestras casas quizás tengamos algún objeto de cerámica en el día de hoy. Hoy hay otros procedimientos modernos para fabricar este tipo de objetos, pero en la antigüedad se hacía de esa manera simple y sencilla. Ahora fíjese, la alfarería no era un lugar de lujo, no era un lugar donde habría demasiadas comodidades, era un lugar bastante sucio, porque el único material allí era el barro, la tierra y el agua, obviamente. Como la tierra se humedecía y allí se compactaba con las manos del alfarero y se le iba dando forma, ¿verdad?, al objeto que se ponía sobre la rueda. Entonces, no era un lugar muy agradable para estar, pero sin embargo Dios tenía un propósito al enviarlo allí al profeta, porque ahí él le iba a hablar de una manera muy particular. Cuando Dios nos habla, Dios puede hablarnos de diferentes maneras. La Biblia nos dice que Dios ya nos ha hablado por la creación. Nadie puede negar la existencia de Dios cuando vemos que todo lo que está a nuestro alrededor, alguien lo tuvo que haber diseñado, creado. Por eso nosotros vemos todas esas cosas que no pudieron surgir de la nada. No existe tal cosa como la famosa generación espontánea que los antiguos maestros en universidades enseñaban. Generación espontánea. No existe eso, eso es una falsedad. Todo proviene de algo. Y obviamente que la materia alcanzó la forma que nuestros ojos contemplan y ven, porque hay un arquitecto que hizo todas las cosas, y ese es nuestro Dios, creador todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero en este lugar simple y sencillo, entonces Dios le iba a hablar. Le iba a hablar de diferentes maneras, como ya dije. Nos habla por su creación, nos habla de maneras prácticas, nos habla con voz audible, nos puede hablar a nuestro espíritu. Recordemos que ahora el Espíritu de Dios está dentro nuestro. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro nuestro.
¿Cómo es eso, pastor? En el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, nadie de los profetas, ni de los reyes, ni de los patriarcas, nadie de los grandes hombres o mujeres de fe tenían el Espíritu de Dios dentro. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos, podía estar con ellos, estaba delante de ellos, detrás de ellos, pero no estaba en su corazón, no estaba dentro de ellos, no estaba dentro de su espíritu humano. El Espíritu de Dios era algo que acompañaba al hombre. Por eso los grandes hombres de fe contaron con la presencia del Espíritu Santo a su alrededor. Es innumerable los casos que podríamos mencionar de esto que estamos diciendo. Por razón de tiempo no nos podemos, ¿verdad?, enfocar en cada detalle. Pero luego, cuando el Señor ya resucitó de entre los muertos, dice que en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, dice que Él se manifestó a sus discípulos y lo hizo de una manera inusitada, inesperada. ¿Por qué? Porque el Señor atravesó las paredes, tenía un cuerpo resucitado, ¿sí? Un cuerpo de características muy particulares. Era un cuerpo celestial. Similar cuerpo al que el Señor tiene hoy en día, vamos a tener un día nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Un cuerpo donde no hay límites, donde no hay fronteras de espacio, en donde el Señor podía trasponer las paredes sin necesidad de abrir ninguna puerta. Esa es una de las características de un cuerpo espiritual. El mismo cuerpo que había sido crucificado, pero ya ahora ese cuerpo tenía características muy particulares porque había pasado por la muerte y resucitó el Señor de entre los muertos. Y Él, entonces, el Señor Jesús, dice la Escritura, está en el último capítulo del Evangelio de Juan, dice que, vamos a mirarlo brevemente, gloria a Dios, Evangelio de Juan, vamos a mirar los últimos capítulos, gloria a Dios. Evangelio de Juan, vamos a mirar el verso. Dice, vamos a mirar el versículo, capítulo 20, dice el verso 22. Capítulo 20 de Juan, el verso 22. Lo voy a leer yo de acá de mi Biblia y dice así: y habiendo dicho esto, el Señor se había manifestado a sus discípulos, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Sopló el Señor y ellos recibieron el Espíritu Santo. Habían estado 3 años y medio aproximadamente con el Señor, pero todavía no habían recibido nunca el Espíritu Santo. Es en este momento que ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero no estaba el Espíritu Santo con ellos todavía, estaba el Señor Jesús con ellos. Ellos convivían prácticamente con el Señor Jesús, seguían al Señor en todas partes, ¿verdad? Pero obviamente que el Espíritu de Dios también, al igual que en todos los santos, profetas, patriarcas, reyes del Antiguo Testamento, estaba el Espíritu Santo en medio de ellos. El único que tenía en ese entonces el Espíritu Santo dentro era el Señor Jesús. ¿Cuándo fue eso? También en los evangelios, el Señor Jesús, cuando fue bautizado, dice que fue a las aguas del Jordán. Dice la palabra que Él recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Dice que Juan el Bautista lo bautizó, no vamos a relatar todo el tema, pero entonces el Espíritu de Dios en forma de paloma vino y se posó sobre Él como una señal que lo estaba ungiendo para el ministerio que Él tenía que llevar a cabo. Recordemos que Jesús es Dios, pero es también hombre. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Él se hizo hombre por amor a nosotros. Él descendió a este nivel en el que estamos nosotros para venir a morir por nosotros
y de esa manera pagar por nuestros pecados, lavarnos con su preciosa sangre y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Eso hizo el Señor Jesús en la cruz. Pero cuando resucitó, entonces ahora Él sopla. Cuando da ese soplo, el Espíritu Santo que estaba dentro de Él, entonces fue transmitido a aquellos discípulos. Recibieron el Espíritu Santo, ya tenían el Espíritu Santo adentro. Esto los hizo únicos en ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces nadie había recibido el Espíritu Santo. No sé si me expliqué bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ahora ellos tenían el Espíritu Santo, pero el Señor también más adelante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, les da una promesa, diciéndoles que tenía que venir sobre ellos el Espíritu Santo también de una manera poderosa, para que ellos sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 8. Dice, pero recibiréis poder. Ellos necesitaban poder. Cuando recibieron el Espíritu Santo que les sopló el Señor, ya se anidó el Espíritu Santo dentro de ellos, pero todavía no tenían el poder. Para poder ser un verdadero testigo de Cristo hay que gozar de la presencia del Señor y además el poder del Señor. ¿Cómo viene el poder del Señor? Le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Samaria, Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Luego, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos muestra cómo vino el Espíritu Santo. Eso lo conocemos como la promesa del Padre, como el bautismo en el Espíritu Santo. Sin ese bautismo en el Espíritu Santo es muy difícil hacer la obra de Dios, porque hacer la obra de Dios, hermano, es algo colosal. Colosal, no es cualquier cosa que las personas se conviertan, es un verdadero milagro. Amén. Fíjese usted, me fijo yo mismo, es un milagro que operó en mi vida. Yo no quería ser cristiano para nada. Yo odiaba este libro cuando no era cristiano. Era un libro aburrido, no quería saber nada de la Biblia, no quería saber nada de ir a una iglesia, no quería saber nada de ir a la casa del alfarero. Muchas veces me habían invitado, yo siempre rechazaba, hasta me burlé de cristianos, rompía Biblias, rompía folletos, etc. Porque no me agradaba este libro, hermanos. No me agradaba la Biblia porque era un ignorante de la gracia de Dios. Y creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, teníamos esa cualidad, ignorábamos las cosas de Dios. Un día Dios, en su misericordia, llegó a nuestras vidas y ahora nosotros podemos comprender la importancia que tiene la palabra de Dios. Amén. Y en eso me quiero enfocar, en esto, que la palabra de Dios es la que hace la obra en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace la obra de Dios en nuestra vida? La palabra de Dios. Hoy en día esa palabra está siendo descuidada. Descuidada, hermano. Una palabra en donde usted puede ir a una reunión y no va a escuchar prácticamente nada de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Yo he visto esas situaciones y me causó tristeza, por ejemplo, de ir a ciertos lugares en donde se manifestaba que ahí iba a haber grandes cosas, que grandes enseñanzas, y de repente no había absolutamente nada de la palabra. Y si no hay palabra, no puede haber enseñanza. Si no hay palabra, no hay poder. Jesús mismo es la palabra. Si no hay palabra, no hay presencia de Dios. Si hay algo que caracteriza la presencia de Dios, es su palabra. Por eso el Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras.
El propósito de Dios siempre es hablar con su criatura. El propósito de Dios es hablar con su iglesia. El propósito de Dios es instruirnos a través de la palabra. El propósito de Dios es mantenernos firmes en el camino a través de la palabra. Si no comemos la palabra como el Señor mismo la denominó comida espiritual, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que comer la palabra. Por eso hoy nos damos cuenta de que por qué hay tanto cristiano flacuchento, ¿verdad? Anémico, ¿verdad? Raquítico, espiritual. ¿Sabe cuál es la razón? Porque no comen la palabra. No comen la palabra. Entonces, la palabra de Dios es fundamental en nuestra dieta. Todos sabemos que tenemos que sentarnos en la mesa día con día. A veces 2 y 3 veces al día. Desayunos, a otros más, otros menos, ¿verdad? Pero como sea, su cuerpo necesita los nutrientes, ¿verdad? Las calorías, las vitaminas para poder desenvolverse y funcionar bien. ¿Sí? Porque si usted no consume esas cosas, no come, entonces es muy probable que se enferme. Es muy probable que usted pierda fuerzas. Es muy probable que usted no pueda realizar las tareas, ¿verdad?, que tiene que hacer en su trabajo. ¿Por qué? Porque usted está débil físicamente. En lo espiritual es lo mismo. Nuestro espíritu necesita ese alimento que es la palabra de Dios. Si no comemos la palabra, entonces nos quedamos así, ¿verdad? Pareciendo que tenemos vida, pero nos damos cuenta tarde a veces de que estamos agonizando espiritualmente. Yo esto lo he visto infinidad de veces, lamentablemente. Me ha tocado ver lugares en donde la palabra de Dios brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Créame, brilla por su ausencia. Pero entonces, ¿qué hay ahí? ¿Sabe lo que hay ahí? Entretenimiento. Entretenimiento, hermanos queridos. Yo no estoy en contra del entretenimiento. Yo creo que a cada uno de nosotros nos gusta un poco de entretenimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, a mí un poco de entretenimiento me ayuda a veces, ¿verdad? Me distraigo. Pero en cuanto a las cosas de Dios, nosotros no tenemos que vivir, ¿verdad?, para distraernos o entretenernos. Es más, tenemos que evitar los entretenedores con las cosas de Dios. Usted puede ir a una reunión, usted puede hacer esto, puede correr, saltar, danzar, puede hacer muchísimas cosas. Y cree que con eso usted se está llenando del Espíritu Santo, se está alimentando de la presencia de Dios. Yo le aseguro de que no es así. Fijémonos, si no, en el hecho bíblico, en donde usted encuentra que la alabanza es alimento para nuestro espíritu. La alabanza es algo complementario. Gloria a Dios por los hermanos que ejecutan la música aquí, y por los hermanos que cantan, y por cada momento que tenemos de adoración y alabanza. Pero esto no es un entretenimiento. Esto para nosotros es algo muy importante, porque sabemos que Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza. Pero Él habita en medio de la alabanza. No llega a nuestro espíritu. Para que llegue la presencia de Dios a nuestro espíritu, tenemos que comer la palabra. Amén. ¿Qué tenemos que comer? La palabra. Pastor, pero mire, yo a veces voy nomás a ciertas reuniones y bueno, entonces yo me explico por qué usted vive como vive, si usted solamente se hace ver o se manifiesta aquí cuando usted cree o considera, como el que cree o considera que puede dejar 3-4 días sin comer el almuerzo y la cena,
y de repente después usted se siente débil, se siente enfermo. Bueno, ¿qué cree que sucede en lo espiritual si no nos alimentamos de la palabra de Dios? Si no vamos a la casa del alfarero, si no permitimos que Dios nos hable, si no estamos atentos a la palabra del Señor, ¿qué va a suceder? Entonces lo que va a suceder es que nos vamos a debilitar cada vez más espiritualmente y después nos va a extrañar de que el enemigo y sus principados y potestades nos estén haciendo un daño inmensísimo, ¿verdad? Nos estén castigando, nos estén lacerando, nos estén, ¿verdad?, de alguna manera haciendo la vida imposible. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos fuerzas espirituales, porque no tenemos los recursos espirituales, porque no hemos oído la palabra de Dios de cómo hacer frente a ese ataque del enemigo. Hermano querido, para eso usted está aquí. Aquí no estamos para entretener a la gente. ¿Cuántos alaban al Señor? No queremos entretener a las personas. Pasamos un momento agradable adorando a Dios, alabando al Señor, pero usted se ha dado cuenta quizás, ¿y por qué aquí en esta iglesia? Porque me lo han dicho, no hacen como en otras iglesias. ¿Y qué es lo que hacen en otras iglesias? Bueno, en otras iglesias hay escuelas de danza, por ejemplo. Bueno, yo no comparto eso. Yo no creo que la danza tenga que ser estudiada, ¿verdad? No creo en eso. Yo creo que la danza tiene que ser algo, yo creo en la danza, tiene que ser algo que nace en lo profundo de mi ser de una manera espontánea. Así como nos contaba Camila en su testimonio de que ella había sentido una alegría cuando recibió esa noticia, ¿verdad?, tan inmensa, que yo no sé si alcancé a oír bien, pero ella gritó y hasta corrió, ¿no? No sé si anda Camila por ahí, sí. ¿Corriste también? Bueno, ¿por qué? Porque es algo espontáneo. Es una expresión de alegría, es una expresión de gozo. No es algo estudiado. ¿Estudiaste para hacer eso? No. Lo mismo aquí, hay momentos en que estamos tan gozosos que podemos correr, podemos saltar, pero no se necesita una escuela para aprender a hacer eso. Me estoy explicando, hermano. Y cuidado, no estoy juzgando a quienes hacen estas cosas. Creo que no son de principal edificación. Es más, creo que esas cosas no edifican espiritualmente. No edifican espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo único que nos edifica espiritualmente es la palabra de Dios. Lo que le envió el Señor a Jeremías a oír en la casa del alfarero. Un lugar simple, un lugar sencillo, un lugar en el que muy pocos querían ir. Ahí no había luces, ahí no había decoraciones especiales, ahí habría quizás una banqueta llena de barro seco, había barro por aquí, tierra por allá, cubos de agua, ahí estaba la rueda del alfarero, todas sus manos sucias, y estaba trabajando. Sí, una cosa simple y sencilla. Pero entonces, en ese trabajo, en esa artesanía que él estaba haciendo con sus manos, él pudo sentir el testimonio del Espíritu que estaba junto a él. Así es que hago yo con mi pueblo. Yo le doy forma como se le da a esta vasija. Ahí no había ni siquiera una nota musical. Ahí no había cosas especiales. Ahí no había escuelas para aprender a sentarse delante del alfarero siquiera. Me estoy explicando, hermano. Entonces, qué simple y sencillo es el Evangelio de Jesús para los que verdaderamente han nacido de nuevo. Porque se trata de la naturaleza que tenemos en Cristo. Si no hemos nacido de nuevo, no somos gobernados por la naturaleza de Cristo. Hoy lo estábamos escuchando, ¿verdad?, un poco en la escuela bíblica.
Entonces, ¿qué es lo que nos gobierna si no nacimos de nuevo, si no tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros? Nos gobierna nuestra carne, nos gobierna el hombre viejo, no nos gobierna el Espíritu de Dios. Yo no quiero decir que el Espíritu de Dios toma nuestra vida como un dictador y nos quiere llevar a hacer cosas, ¿verdad?, por imposición. No. El Espíritu Santo de Dios es muy sutil. El Espíritu Santo no nos da una orden directa a nuestra mente, nos da una orden a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, fortalecido, crece y entonces toma control, dominio de todo nuestro ser, porque el centro del hombre es su espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo, eso lo enseña el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Lo principal de nuestro ser es el espíritu, porque el espíritu Dios mismo lo ha dado. Nuestra alma un día se va a separar de este cuerpo y por eso este cuerpo va a quedar inerte, eso se llama muerte. El espíritu va a ir con Dios que lo dio y nuestra alma va a buscar el rumbo, ¿verdad?, que merece. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué merece? El alma del ser humano puede ir al paraíso de Dios, o el alma del ser humano puede ir al Hades, a las partes más bajas de la tierra, más profunda, en donde hay un lugar de tormento como en el que estaba aquel hombre rico, ¿verdad?, allí torturado en esa llama, según lo relata, ¿verdad?, la enseñanza de Jesús. Entonces, ese es el destino del hombre. Después de esto viene el juicio final. Juicio final, ¿verdad? Todos aquellos que no son de Dios, empezando con Satanás a la cabeza, van a ser lanzados en el lago de fuego. El lago de fuego no es el Hades, eso es parte de otra enseñanza, ¿sí? No es el Hades. El lago de fuego es el famoso infierno, ¿sí? No es el Hades. El Hades misma, esa parte donde están todas estas personas, ¿verdad?, que parten sin fe, sin esperanza de esta vida, entonces quedan ahí en ese lugar. Es como un bolsón, vamos a llamarle así, que luego en el juicio final los ángeles tomarán ese bolsón y lo arrojarán a donde cree que dónde. En el infierno, al lago de fuego. Ahí va a ser tirado todo eso. Bueno, el tema es de que los hijas y los hijos de Dios van a estar, de acuerdo a la enseñanza bíblica, en el paraíso de Dios. Ahora el tema, ¿cómo nosotros vamos a llegar, ¿verdad?, a esa posición? Alimentando nuestro espíritu. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No con entretenimientos, no con emociones, que usted se puede emocionar viendo una novela, y yo he visto gente llorando viendo una novela en la TV, ¿verdad? Ven una novela, ven, les impacta, ¿verdad?, algo sensible, y yo estoy en contra de eso, y no tengo ninguna crítica, por favor, no me malentienda, pero son personas emocionalmente vulnerables, ¿sí? Los hijos y las hijas de Dios no somos emocionalmente vulnerables, aunque tenemos nuestra cuota de emotividad, porque somos humanos. Todavía tenemos un alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero esa alma está gobernada, como hoy se decía en la escuela bíblica, por el self-control, o sea, el dominio propio, ¿sí? El dominio propio. El dominio propio es una de las características que nos da el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, y en nuestro espíritu, fortalecido de esa manera, con la palabra, tiene el poder suficiente para agarrar de los pelos al alma que siempre quiere hacer lo que se le da la gana. El alma quiere ir al entretenimiento, el alma quiere ir al fútbol, el alma quiere ir con los amigos a la cerveza, el alma quiere ir de carne asada el día domingo que hay reunión. Cuidado con eso. ¿Cuántos alaban al Señor? El alma quiere ir a darle el gusto a la carne. El alma quiere ir a lugares
donde es entretenimiento. Si usted se quiere entretener, no hay ningún problema, usted puede entretenerse en muchas cosas. Hay lugares donde las personas se entretienen. Yo no estoy en contra de eso, pero por favor no confundamos entretenimiento humano y lo mezclemos con cosas de Dios. Amén. Es incompatible que en la iglesia de Cristo esté allí funcionando un centro de entretenimiento. Una vez alguien me dijo, pero pastor, ¿por qué allá en mi país se hacía la pijamada? ¿Qué? Le digo, yo no entendía lo que era eso. Pijamada, me dijo, ahí se va uno y entonces con los pijamas y pasa una noche en la casa del hermano, de la hermana, y yo iba en grupo grande, y es una cosa divertida. ¿Por qué somos tan aburridos? Porque somos hijos de Dios. Y no es que seamos aburridos, es que sabemos cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo nunca participé en ninguna pijamada y no lo voy a hacer jamás, así que no me inviten. Gloria a Dios. Ni tampoco voy a ir a participar, ¿verdad?, en lugares, en cosas que parecen que tienen apariencia de piedad, como dice la Escritura. Apariencia de piedad. Pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque no hay verdadera edificación. Hermano, ¿usted come todos los días, sí o no? Nuestro espíritu necesita comer todos los días también. Ojalá pudiéramos reunirnos todos los días en este lugar. Yo estaba ciertamente acostumbrado, ¿verdad?, en otras épocas en mi país, donde había muchas más reuniones semanales, ¿sí?, en donde nadie era pesado porque uno iba a alimentarse de la palabra. Mire, nunca la palabra nos va a dejar de una manera insatisfecha. La palabra nunca nos va a dejar, ¿verdad?, con la sensación de vaciedad. Cuando usted se alimenta de la palabra, usted va a darse cuenta de que el interés de Dios es alimentarlo. Dios quiere que vivamos sanos y fuertes espiritualmente, y la única manera es la palabra. La oración también es muy importante. Por eso enfatizamos la reunión de oración, enfatizamos los estudios, por eso hablamos de la palabra. Usted no me va a oír hablar nunca a mí aquí de organicemos, ¿verdad?, una caravana de no sé qué. No, hermano. Si el Espíritu Santo es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Mire, con una cuota muy pequeña del poder de Dios podemos hacer maravillas. ¿No lo cree usted? Créame que es así, yo lo he visto. Entonces, fíjese, si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, le damos a la palabra el lugar, el sitial que merece en nuestra vida. Bueno, pastor, yo miro muchas prédicas en YouTube. Yo miro y leo muchos libros cristianos. Sígalo haciéndolo, nadie le dice que no, pero la casa del alfarero es irreemplazable. Amén. Espero que esos amén nazcan del corazón, del alma, del espíritu, y le veamos a todos los amenes aquí en la reunión entre semana. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, porque es muy importante comer todos los días. Porque lo que pasa es que es el domingo nomás vengo yo al culto porque no puedo, no tengo ganas. Porque no hay ganas, hermano. Porque sí, uno va a comprar al mercado, uno sí va a comprar los zapatos, sí va al mall, sí va a ir al médico, va aquí, va allá, ¿sí o no? Si uno va a hacer distintas actividades. Hay otros que van a la zumba. Hay tiempo, y eso todos los días, creo yo. ¿Sí? Hay que ir a la zumba. ¿Por qué? Porque es importante bajar de peso por la salud física, y está muy bueno. Yo no critico que vaya a la zumba usted. No, el problema es que si voy a la zumba 1 hora, tengo que estar 10 horas escuchando la palabra de Dios. Amén.
¿Por qué? Porque lo espiritual es de suprema importancia para el creyente. Obviamente, para la persona que no conoce a Dios, no tiene un espíritu vivo, despierto, tiene un espíritu muerto. El apóstol Pablo decía que cuando estábamos nosotros sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había vida espiritual. Yo, por ejemplo, yo no quería saber nada de leer la Biblia, como ya les dije antes. Yo rompía las páginas de este libro. Yo agarraba, le hacía cigarrillos, ¿verdad? Les quitaba las hojas, son lindas para... Decía yo, esta arrancaba, mi mamá me dejaba, ¿verdad? Textos bíblicos, folletos, yo se los picaba todo dentro del plato y se los dejaba ahí. Ya le conté varias veces eso. Pero el tema es que no tenía ningún interés. Me aburría leyendo este libro. Y créame que sí intenté hacerlo. Un día dije, voy a leer este libro que tanto mi mamá, yo tenía como 21 años, ella me dejaba, le digo, voy a leer, y justo abrían las genealogías, ¿verdad? Y dije, esto es muy aburrido. Que Matusalén, que el hijo de este, que el hijo del otro, que vivió tantos años. Y digo, ¿para qué quiero esto? Bueno, pero empecé mal. ¿Sí? Entonces, el tema es que cuando usted no tiene verdadera vida espiritual, no va a comprender este libro. Para comprender este libro hay que nacer de nuevo. Para profundizar en este libro hay que comer la palabra. Y solamente puede alimentarse de la palabra un espíritu nuevo. Un hombre o una mujer nueva en Cristo Jesús. Nació de nuevo. Por eso hay personas que dicen, pastor, yo hace 20 años que vengo a la iglesia y no entiendo nada. Y va a pasar medio siglo y usted va a seguir sin entender nada. Porque hay que nacer de nuevo. Amén. Hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, si usted nota que usted siempre es la misma persona, inclinada siempre al mal, siempre inclinada a alejarse de Dios, entonces clame a Dios. Grite con desesperación que Dios le cambie. ¿Y usted qué cree que Dios va a hacer? Dios no le va a dejar gritando a nadie con un corazón sincero por un cambio abandonado. Dios va a hacer la obra en usted. Pero si usted queda insensible y dice, bueno, no será esto para mí, voy a seguir mi camino, voy a seguir divirtiéndome, voy a seguir tomando, me voy a ir de party, me voy para arriba, me voy para abajo, y de esa manera yo disfruto la vida, y de esa manera me pongo contento, y de esa manera voy para acá, voy para allá, de esa manera tengo vida social. ¿Ha escuchado esos términos? Yo estoy cansado de escucharlos. Bueno, entonces tiene vida social. ¿Sí? Cree que tener una persona como amistad, entonces eso lo llena todo. No. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Porque nuestro corazón es engañoso, también dice la palabra. Engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino solo Dios. Confiemos plenamente en el Señor. ¿Y sabe quién puede confiar plenamente en el Señor? Aquel que le ha rendido su vida a Cristo. Aquel que le ha dicho, Señor, entra en mí. Aquel que ha recibido el Espíritu de Cristo. Aquel que ha nacido de nuevo. Ese es el que va a aprender a comer y a disfrutar de la palabra. Porque si no, va a ser un torrente, ¿verdad?, de palabras y de enseñanzas que no entiende. Y va a desistir. Y va a decir, esto me aburre, esto me cansa. Yo lo dije un día, ¿verdad? Y obviamente estoy arrepentido de todo eso, pero tuve la gracia de parte de Dios, que Dios siguió insistiendo conmigo. Y por su gracia un día abrió mis ojos y pude contemplar la necedad de mi alma, la necedad de mi engañoso corazón. Yo quería gobernarme por sí mismo, no quería que nadie me dicte órdenes, yo quería ir para acá, yo quería ir para allá. Pero ¿qué vida era esa? Hueca, vacía. No había propósito, no iba a llegar a ningún lado. Si yo hubiese seguido en ese camino de falsedad,
hoy estaría muerto, preso, borracho, drogado, vaya a saber. Pero gracias a Dios llegó el Señor a mi vida y cambió esa perspectiva de muerte, cambió, ¿verdad?, mi naturaleza, me dio vida nueva en Cristo, porque Jesús es vida, la palabra de Dios es vida. Recuerde, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad es la palabra y la vida. Él es la vida. El que quiere realmente vivir una vida con propósito aquí en esta tierra, tiene que conocer a Jesús. Si no, es imposible. No, alguna vez una persona me dijo: no, yo soy religioso, una persona muy religiosa. La religión, le dije, no lo va a llevar a ningún lado. La religión no lleva a ningún lado. El único que nos lleva al cielo es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. No van los mormones, no van los testigos de Jehová, no lo van los adventistas del séptimo día, ni siquiera van los bautistas, los metodistas o los pentecostales. Ninguno de esos van a ir al cielo, solo los que han nacido de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no estoy diciendo que entre los pentecostales, bautistas y metodistas no haya personas que han nacido de nuevo. Claro que los hay. Pero hay muchos que solamente van sencillamente como el que va a visitar. Vio que hay gente que siempre va a los mismos lugares. No sé si se ha dado cuenta. Quizás usted ha sido una de esas personas. Tiene una rutina y vamos a salir a alguna. ¿Dónde vamos? Vamos allá. Y usted ya fue 10 veces ese lugar. Ya lo conoce de memoria. Y después salió de ahí y ¿dónde sigue? Al próximo punto. Y ahí va al otro lugar. ¿No le ha pasado eso? Dice: pero si acá ya vinimos. Claro. Porque esa es la rutina. Y de ese círculo no sale nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha hecho una rutina en su alma. Esas son las maneras que uno cree que está disfrutando la vida. O cree que está disfrutando, ¿verdad?, de la libertad. No, Señor. Cristo es la libertad. Amén. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Él es la verdadera vida, la cual nosotros podemos disfrutar. Disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida solo a través de la palabra. Allí te haré oír mis palabras, le dijo el Señor al profeta. ¿Qué hizo el profeta? No, fíjate, hoy no voy a ir. Quizás mañana, cuando tenga tiempo. Hoy tengo que lavar la ropa. Hoy tengo que hacer esta otra cosa. Hoy tengo muchas obligaciones, tú sabes, yo tengo una familia, yo tengo un trabajo, yo tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Hoy, ven a la casa del alfarero. Amá, dice, desciende. Pero eso es otro tema. Desciende a la casa del alfarero. Fíjese que no le dice, sube a la casa del alfarero. Cuando a alguien era enviado al templo, le decía a Dios, sube. Estaban en un monte, había que subir. Pero en la casa del alfarero parece que había que descender. Cuando venimos a la casa del Señor, descendamos. No sé si me explico. Bajemos la cabeza. Humillémonos. Es Dios el que nos quiere hablar. No es siquiera el diácono, no es ni siquiera el anciano, ni el pastor, ni el evangelista, no es el hermano, es Dios. Es Dios el que quiere tratar con nosotros. Cada vez que usted escucha la palabra, Dios le está hablando de alguna manera. ¿Se dio cuenta? Una vez yo pensé y dije, ¿cómo sabe todas las cosas que me pasan? ¿Cómo conoce mis vicios cuando yo empecé a ir a la iglesia? Una vez un evangelista dijo que no me conocía. Dijo, acá hay alguien que tiene un paquete de cigarros escondido. ¿Y quién era? Y yo. Ese era yo. Y entonces yo dije, ¿ya quién le tuvo que ir a contar, verdad? Yo pensé eso, créame. ¿Quién le contó a este evangelista que yo tengo un paquete escondido de cigarrillos? Porque, claro, al principio yo no me daba cuenta que fumar era dañino para el cuerpo.
¿verdad? Y un día quise entrar fumando a la iglesia, cuando de las primeras veces, y el ujier, que era verdadero ujier, porque son de esas personas que están ahí cuidando la puerta, ¿verdad? Entonces me dijo, no, aquí no se puede, con buen trato, con buena manera, no se puede entrar fumando, usted vio que acá hay mucha gente, y qué sé yo. Oh, sí, le dije, yo no sabía. Yo cuando viajaba en un bus, yo entraba fumando, nadie me decía nada. En esa época se podía fumar en un bus, se caía la ceniza en la persona que iba sentada si yo iba parado. No sé si le ha tocado ese tipo de experiencia a usted. Bueno, a mí me pasó y mucho. Yo era uno de esos que iba colgado ahí del estribo de la puerta, con un pie nada más ahí, porque estaba tan lleno el bus, y hasta ahí iba fumando. Entonces, estaba tan lleno ese bus, que yo, para no perderlo, había un lugarcito ahí metía el pie y me colgaba. Y después ya se empezaba a bajar la gente y ahí me metía rápido, porque era peligrosísimo ir ahí. Bueno, fumando. Yo era de esas personas que yo no entendía nada que provocaba cáncer. Antes no sabía, nadie sabía nada que cancerígeno la nicotina. Bueno, entonces hoy en día creo que los paquetes lo traen, ¿no? Que dice esto provoca cáncer. Qué bueno, pero aún así la gente sigue fumando, ¿se dio cuenta? ¿Y por qué serán tan necias las personas? Porque necio y engañoso es el corazón de los hombres. ¿Por qué siguen fumando? ¿Se siguen destruyendo? ¿Por qué se siguen drogando? ¿Por qué se siguen alcoholizando? ¿Por qué? Porque necio, engañoso es el corazón. El enemigo está en el corazón de todas las personas. Y obviamente que al enemigo no le cuesta mucho trabajo convencer a alguien, porque él sí habla desde adentro. No hay un angelito, ya lo dije una vez, un angelito, diablito acá de un lado y otro angelito de Dios del otro. Esas son historietas. El diablo está dentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se va en el nombre del Señor Jesús. Pero hay que rendir nuestra alma al Señor, nuestro corazón al Señor. Y de esa manera nuestro oído espiritual se va a abrir y vamos a oír la voz de Dios. Pastor, eso me habló a mí. Qué bueno. ¿Usted sabía algo de eso? ¿Alguien le contó? No, absolutamente. Mire, cuando alguien me viene a contar algo, yo menos hablo de eso, porque entonces siento que estoy condicionado. No sé si me explico. Que porque alguien me contó, entonces yo lo hablo, entonces no vino de Dios eso. Y yo no estoy aquí para hablar lo que me sugieren las personas. Me importa nada lo que alguien me cuente a mí. Yo tengo que hablar lo que dice la Biblia, y yo le recomiendo, por favor, que usted haga lo mismo. No se preocupe por lo que le dicen los demás. Ocupémonos todos de lo que dice Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es lo importante, pero cuidado con los falsos pasatiempos cristianos, entre comillas. Falsos pasatiempos. Una vez caí en la trampa, porque claro, fui y dije, wow, voy a ir. Y fui. Me arrepentí, porque dije, ¿en qué me edificó esto a mí? ¿En qué? ¿Qué recibí de edificación? Crecí espiritualmente, porque eso es lo que usted y yo y todos debemos de preguntarnos cuando hacemos algo para Dios. ¿En qué me edifica esto a mí? ¿Qué aprendí espiritualmente hablando? ¿Me ha edificado? ¿O sencillamente me entretuve un rato? Porque usted sabe que hay gente que va a reuniones, a iglesias, solamente para calmar sus conciencias. Salen de ahí y dicen, bueno, yo cumplí con Dios, ¿sí? Ya ahora, seguro que a Dios le gustó que yo me hice presente. No, a Dios no le gusta nada de eso. A Dios le gusta un corazón rendido, un corazón entregado, un corazón arrepentido de sus pecados. Eso es lo que le gusta a Dios.
Pero a los falsos apóstoles, a los falsos pastores, a los falsos maestros no les interesa tampoco esas cosas. Por eso viven pensando qué van a generar para obtener más recursos económicos, mayor asistencia, cómo pueden ellos hacer para poder entonces supuestamente ver un crecimiento espiritual. El verdadero crecimiento no es numérico, el verdadero crecimiento es en nuestro carácter, en lo que somos como hijas e hijos de Dios. Yo anhelo, yo espero, yo oro para que eso sea así, que cada uno de los que venimos acá aprendamos algo nuevo, espiritual cada día. Yo podría hacer también todas esas cosas que hacen esas personas, esos líderes, entre comillas. Digo, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, y bueno, tengamos aquí una escuela de profetas. ¿Ha escuchado ese término? Los hay escuelas de profetas. ¿Y cómo es eso, pastor? Ya le está gustando a usted. Hay escuelas de profetas, hermano. Una vez alguien me dijo, no quiere ir a estudiar la escuela de profetas, usted es un profeta también. No, le dije, yo soy un predicador nada más. Bueno, pero es un profeta. Bueno, tiene que ir a la escuela de profetas porque ahí se van a pulir sus capacidades y va a aprender mejor a oír la voz de Dios. No, si Dios me habla siempre. Dios me habla siempre porque yo siempre hablo con Él. No necesito la escuela de profetas. No necesito la escuela de danza. No tengo nada en contra de aquellas hermanas, ¿verdad?, que se visten, ¿verdad?, y hacen sus danzas y se sienten, no sé, emperatrices. ¿Se dio cuenta? No tengo nada en contra, porque alguien les dijo, haga esto. Y dijo, sí, y me entretiene, está bien. Se entretienen. Pero se edifican espiritualmente. Salen de ahí con fortaleza espiritual, con estrategias espirituales, o en la semana sufren lo que siempre sufrieron a lo largo de toda su vida y no saben cómo resolverlo. La palabra de Dios tiene la respuesta a todos nuestros interrogantes, a todos nuestros problemas. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a dejar esto aquí, porque las palabras de Dios son vivas. Usted lee una novela, te vuelve un buen libro. Recomiendo que leamos. A mí me gustaba mucho leer y lo sigo haciendo, pero ahora mi libro de texto es este. Yo leía muchos libros también. Ya cuando no era cristiano me gustaba leer, siempre me gustó leer. Leía de aquí, leía de allá. Un día dije, voy a empezar a ver las respuestas para el alma. Investigué religiones orientales, budismo, religiones hinduistas, Hare Krishna. Busqué en muchas cosas. Créame que leí con sinceridad y dije, ¿tendrá la verdad esta gente? Y busqué. Nunca encontré nada. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios me iluminó, yo pude encontrar que siempre había tenido la verdad al alcance de mi mano. Mi madre me dejaba una Biblia, siempre la encontraba en mi cuarto, la tiraba. Ahí estaba, aquí está la verdad. Siempre. Fui un tiempo a la escuela dominical cuando tenía de los casi 10 años, un año. Yo no iba por la Biblia porque no tenía noción de eso. Yo iba a jugar el fútbol, me gustaba eso porque en esa iglesia tenían ese entretenimiento. Así como otras iglesias tienen otro tipo de entretenimientos. Pero yo no había nacido de nuevo. Yo estaba ahí, le daban un premio a uno. Una vez recibí un premio porque me aprendí todos los libros de memoria, del Génesis al Apocalipsis, y nunca me los olvidé.
Siempre, a pesar de que yo dejé de ir y viví perdido en el mundo, en la oscuridad, hundido en el fango del pecado. Pero eso siempre estaba en mi mente. Un día había leído un libro que me habían regalado cuando tenía esos 11 años aproximadamente. El libro se llamaba La Rosa de Salón en Lirio de los Valles. Es el Señor Jesús. Me llamó la atención y lo ojeé un poquito, pero lo dejé abandonado. Cuando me convertí lo busqué. Un libro muy antiguo. Es un texto bíblico. Jesús, el Espíritu de Dios hablando. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Nunca me lo olvidé. Fue uno de los primeros mensajes que prediqué como predicador. Primeros mensajes. Era algo que me había calado profundo. Yo quería saber la rosa de Sarón del lirio de los valles, de Jesús, mi Salvador. Amamos a Jesús. Enamorémonos de Él. Enamórese de Cristo. Porque queda poco tiempo. Poco tiempo. Hoy usted está escuchando esto, tómelo de parte completamente de Dios. Queda poco tiempo para esta humanidad que cada día se aleja más y más de Dios. Pero gracias a Dios por los que toman el mensaje, porque el tiempo se elimina para los que creen. Porque los que creen ya comienzan a vivir la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo. ¿Habrá alguien en esta noche o en esta tarde, en este lugar, que quiera recibir a Jesús en su corazón? No tiene que hacer nada espectacular. Solo tiene que creer. Creer. Cree y verás la gloria de Dios. ¿Habrá alguien que cree en Jesús? Quizás su fe en Jesús no era sólida, no era firme. De oídas le había oído como Job. Sí, pero ahora lo conoce, lo empieza a conocer, escucha de Él. Él es la única solución. ¿Habrá algún joven, alguna jovencita, algún amigo, amiga, hermana, hermano, en esta hora, aquí en este lugar, viendo el video y encuentra que la vida es insulsa, que la vida es un círculo donde se va, donde se viene, donde se gira y siempre en el mismo lugar? Los días son iguales, hay días mejores que otros, pero a lo largo siempre se termina en lo mismo. La vaciedad, la falta de propósito, el desengaño, la tristeza, el saber ¿para qué estoy acá? ¿A dónde voy? Un día yo me pregunté eso también. ¿Para qué nací yo? ¿Para qué nací? Pues tiene que haber un propósito para cada nacimiento, para cada persona. Tu vida tiene un propósito. Hay un plan para ti. Hay un plan de Dios. ¿Sabías que no es una casualidad que tú hayas nacido? Que no es una casualidad siquiera que estés aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo estaba ciego, yo no sabía nada de eso. Un día lo escuché y dije, sí, yo no soy nada, no soy nadie, pero yo estoy hueco, estoy vacío. ¿A dónde voy? Sé que hay un poder superior, sé que tiene que haber un Dios, porque ¿quién creó todas las cosas? ¿Lo quieres? ¿Quieres que el
Señor habita en tu corazón. Quieres ser lleno de la gracia de Dios. Quieres que tu vida tenga propósito. Quieres saber que vas a llegar algún día a algún lado de la mano del Señor y no de la casualidad. La casualidad, la oportunidad no te lleva a ningún lugar. ¿Habrá alguien? Levante la mano donde está y ya oramos aquí para irnos a nuestro hogar. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien en la cámara? Si hay alguien allá en su hogar, en su casa, en donde usted esté, reciba al Señor Jesús, reciba la palabra. La palabra es el Señor. Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la palabra del Señor. ¿Lo quiere? Abre el corazón al Señor Jesús. Dígale: entra, Señor Jesús, en mí. Yo te recibo. Te recibo. ¿Habrá alguien aquí? Levante la mano ahí. No, ahí nomás se queda. Vamos a orar nada más. ¿Habrá alguien? Un joven, una jovencita, un hermano, un amigo, amiga, alguien que está aquí hoy, alguien allí viendo el video, ponga su mano en el corazón. Si hay alguien aquí, ponga su mano en el corazón y oramos. ¿Hay alguien enfermo? Levante la mano. ¿Alguien más? Levante la mano. No le dé pena, porque este Dios que hablamos es un Dios de poder. Solo se necesita tener fe en Él, creer en Él. Y si creemos en Él, vamos a ver la gloria de Dios. Yo no voy a hacer nada, nadie va a hacer nada. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer la obra. El Espíritu del Señor Jesús está aquí. Él está aquí. Él va a obrar en tu cuerpo, en tu situación. Algún problema, una dificultad muy difícil. Muy difícil. No sabes cómo resolverlo. Él está aquí. Vamos a orar. Levante la mano, mantenga la mano levantada el enfermo, la enferma. Aquel que quiere salvación, ponga una mano en el corazón también. Vamos a orar. Y mientras nuestros hermanos cantan, ejecutan la alabanza, nosotros vamos a orar. Empieza a hablar con Dios. Habla con el Señor, cuéntale. Cierra tus ojos y habla con Él. No tienes que decirle nada a nadie. Habla con Él y dile: yo quiero la salvación. Yo quiero cambiar de vida. No soporto más vivir de esta manera. No hay destino, no hay rumbo, no hay norte. Sin ti nada se puede, Señor. ¿Lo quieres? ¿Alguien más? Pon la mano en el corazón, pon la mano en el corazón. Y dile: Señor Jesús, sálvame, sálvame, Señor. Líbrame de esta situación, líbrame, Señor, de esta condición. Ayúdame, Señor Jesús. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está para ayudarte, para bendecirte, para levantarte, para hacerte oír su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos. Padre de gloria, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú que estás aquí, Espíritu de Dios. Tú que conoces los corazones. Tú que conoces todas las necesidades. Tú que conoces, Señor, el punto de nuestro ser. Nuestra dolencia, nuestra carencia, nuestra insuficiencia, Señor. Tú que estás aquí, Señor. Ayúdanos, Señor.
You